se modificó el esquema de regalías mineras que existía hasta ese momento, se creó un impuesto especial a la minería y se creó un gravamen especial a la minería. ¿Sí? Son los 3 gravámenes mineros que existen. Se reformó la regalía minera que hasta ese momento, hasta el año 2011, se calculaba sobre el valor de las ventas, ¿sí? Independientemente de la utilidad. Tú podías tener 2 compañías con un mismo nivel de ingresos, tenían que pagar la misma cantidad de regalías con tasas del 1 al 3%, aun cuando una pudiera tener pérdidas y la otra pudiera tener utilidades, ¿sí? Entonces era una regalía ciega que no tomaba en consideración la rentabilidad de la operación. Eso se cambió en el año 2011 y la regalía pasó a gravarse a partir de ese momento, a partir de octubre del 2011, sobre la base de las utilidades, ¿no es cierto? Con tasas que iban o que van del 1 al 12% y con una regalía mínima del 1% de las ventas. Con toda esta reforma, el gobierno esperaba recaudar más o menos unos 3.000 millones de soles adicionales, ¿no es cierto?, provenientes de la actividad minera. ¿Pero qué pasó? Esta reforma se dio, si tú recuerdas, cuando los precios estaban bastante altos, en el pleno boom de la minería. El gobierno no contaba que los precios iban a caer. Esta es una industria cíclica y como los precios suben, también bajan. Y a partir justamente de mediados del 2012 los precios se desplomaron, empezaron a caer, ¿no es cierto?, y han seguido cayendo hasta ahora. Se esperaba 3.000 millones de soles adicionales. En el año 2012 se recaudaron 1.968 millones de soles, ¿no es cierto? Poco menos de 2/3 de lo proyectado. Y en el año 2013 la recaudación por concepto de los gravámenes mineros cayó un 15% adicional, pasando a recaudarse algo así como 1.644 millones de soles. Si ustedes revisan la data estadística de la SUNAT, en el año 2011 la minería aportaba el 33% de lo que se recaudaba por concepto de impuesto a la renta, ¿no es cierto? 2 años después, solamente el 14.4%. Y el aporte de la minería cada vez es menos importante en relación a lo que era hasta hace unos 2 años. Y ahora, por ejemplo, el año pasado, de acuerdo a datos de la SUNAT, el sector construcción hizo un aporte mayor que el de la minería. Técnicamente es positivo. ¿Sabes qué pasa en realidad? El objetivo era incrementar la recaudación. Y la sensación que se dejó fue que la carga tributaria para la actividad minera se incrementó, cuando técnicamente esto no es tan así. Lo que ocurrió es que se reestructuró la forma en que se calculaban los tributos y de manera conjunta el sistema tributario anterior a la reforma del año 2011 era un sistema regresivo, ¿no es cierto?, como consecuencia fundamentalmente de la aplicación de las regalías sobre los ingresos que te explicaba al inicio. Entonces las compañías que ganaban más plata no necesariamente eran las que pagaban más, ¿no es cierto?, porque los gravámenes no se calculaban sobre la utilidad sino sobre los ingresos, por lo menos la regalía, que tenía un impacto importante en el cálculo total. Lo que se consigue con la reforma es que nuestro sistema pasa a ser de ser regresivo a ser ligeramente progresivo, ¿sí? Con lo cual las compañías que ganan más, que tienen mayores márgenes de utilidad operativa, terminan pagando más tributos o regalías, ¿sí? Entonces es un régimen bastante más equitativo porque toma en cuenta la rentabilidad de las operaciones y esto en general es percibido de manera favorable por los inversionistas porque ellos están normalmente dispuestos a pagar más cuando les va mejor. Si tú revisas la ley 30.230 en lo que atañe al sector minero, vas a descubrir que se hace una serie de reformas a los convenios de estabilidad tributaria que han permitido en las últimas 2 décadas el ingreso de más de 17.000 millones de dólares en inversiones. Entonces lo que ha hecho el gobierno ahora es incrementar los montos de inversión mínima requerida para poder acceder a la posibilidad de suscribir un convenio de estabilidad tributaria, ¿sí? Tú para poder tener un convenio de estabilidad tributaria tienes que celebrar un convenio con el Estado donde te comprometes a invertir una cantidad determinada, ¿sí? Y estos montos fueron fijados hace muchos años, donde las inversiones que se requería para desarrollar un proyecto minero eran mucho menores, ¿no es cierto? Entonces eso ha sido actualizado y hasta ahí todo más o menos bien, ¿no? Uno podría aceptarlo, ¿no es cierto?, que hay que sincerar las cifras si tú quieres. Hasta antes de la reforma, para celebrar un convenio de 10 años se requería solamente una inversión de 2 millones de dólares. Ahora la norma te dice 20 millones de dólares. Habían pues también otros convenios que eran a 15 años,
donde ahí la valla era un poquito mayor, te decían 20 millones. Para proyectos nuevos, 50 millones para proyectos existentes, es decir, para ampliaciones, ¿sí? Lo que te dice la norma es te lo multiplico por 5, pero te reduzco el plazo, lo que era 15 es 12 años. Por otro lado, crean un nuevo convenio, uno de 15 años, para proyectos que requieran inversiones de más de 500 millones de dólares. Pero hay una disposición que ha pasado desapercibida para muchos, porque la misma norma esta que te crea el convenio de 15 años te dice, también se encontrarán comprendidas entre los alcances de la estabilidad tributaria las inversiones que se hagan con posterioridad, ¿no es cierto?, siempre y cuando superen los 250 millones de dólares y sean aprobados por el Ministerio de Energía y Minas. Y lo que ocurre con una mina, como ocurre con cualquier negocio, es que tú haces una inversión inicial y después vas a tener que hacer inversiones para mantener tu operación caminando, ¿cierto? Es muy difícil anticiparte lo que vas a hacer de acá a 15 años. Es muy difícil, ¿no es cierto? Y lo que te dice la SUNAT es lo que tú no anticipaste en el momento 1 ya queda excluido. Para empezar, que se corrija esto que se ha hecho recientemente con la ley 30.230, ¿no es cierto? Que creo que eso es un problema grave que lejos de incentivar el ingreso de nuevas inversiones las ahuyenta porque desincentiva el uso de convenios de estabilidad tributaria que han facilitado el ingreso de más de 17.000 millones de dólares en las últimas 2 décadas de inversiones, ¿no es cierto? Entonces lo primero que se debería hacer es corregir eso, que es muy reciente, ¿no es cierto? Y decir, todas las inversiones que se hagan dentro de la unidad económica administrativa están comprendidas dentro de los alcances de la garantía de la estabilidad tributaria, sin excepciones. Las que se hagan posteriormente, las que estaban incluidas en el proyecto de inversión del estudio de factibilidad y las anteriores, todas. Y por otro lado sería muy interesante pues, que el gobierno anuncie medidas para eliminar todas estas trabas burocráticas, todos estos trámites, permisos que demoran que se concreten las inversiones, sobre todo en la etapa de exploración, y finalmente sería ideal, ¿no es cierto?, que más allá de eso se puedan dictar algunas medidas incentivos de carácter tributario, como los que hemos señalado, cualquier otro que pudiera contribuir a promover la inversión en el sector minero, ¿no?